Hola amigos de Intractualidad, bienvenidos otro día más y perdonad por la ausencia durante meses. Me ha gustado estar un poco al margen de todo lo que estaba sucediendo porque en algunos momentos hay que apretar el botón de pausa e intentar darle prioridad a otras cosas, como por ejemplo a mi familia. Pero volvemos todavía con más fuerza y esta vez, cuidado, vamos a ver las cosas desde otra perspectiva, como siempre hemos hecho aquí en este canal, antiguamente cuando se llamaba Opiniones Actualidad y ahora cuando el canal se llama Intractualidad. 24 de febrero de 2022. Rusia ataca a Ucrania. Lo que ha sucedido antes de ese 24 de febrero se ha omitido o suprimido de la realidad o de la historia por parte de los medios de comunicación. Pero hay un artículo que he encontrado, es una noticia bastante espectacular, sabiendo lo que ha sucedido después, sobre todo porque viendo las cosas con la perspectiva del tiempo, podemos ver que no todo es oro lo que reluce. En este sentido, el 23 de febrero de 2022 sale una noticia por parte de un medio de comunicación que se llama Presenza, en el que se dicen muchas cosas que han sucedido después, es decir, sobre Estados Unidos. Algo que os va a hacer recapacitar mucho sobre lo que está sucediendo. Hay agresores y hay invadidos, pero hay algo más detrás que se nos escapa gracias o por culpa de estos medios de comunicación interesados en mostrarte una realidad que puede que exista en gran medida, pero que no es toda la verdad lo que se puede sacar de ahí. Vamos a verlo. Pues bien, empezamos viendo el título de este artículo, que por cierto lo tenéis en la descripción del vídeo. Guerra comercial del gas entre Estados Unidos y Alemania. La trampa de Estados Unidos, pone en el artículo. Es decir, me da la sensación, empezando por el final, vamos a ir un poco caóticos, pero me gustaría que analizásemos en frío, sin tener en cuenta cosas que han sucedido en los últimos meses que nos están acribillando para intentar azuzar las emociones, y que no veamos lo que realmente está debajo. Esto hay que analizarlo bien. La trampa de Estados Unidos, es decir, nosotros hemos caído en esa trampa geopolítica que se ha utilizado durante toda la historia, que es la de azuzar las emociones para no ver más allá. Y ese más allá es que Estados Unidos estaba pendiente de el Nord Stream. Aquí lo hemos hablado muchas veces en este canal. El Nord Stream 2, sobre todo, que era el que más gas iba a llevar de Rusia a Alemania. Siempre ha visto ese vínculo entre Rusia y Alemania como una amenaza a su seguridad nacional, porque es una seguridad económica y sobre todo financiera que podía hacer caer, por supuesto, a Estados Unidos en detrimento de otros países. ¿Qué es lo que se dice en el primer párrafo de este artículo de un día antes de la invasión de Rusia a Ucrania? Reconozcámoslo, dice. Si el precio de la gasolina está subiendo, si las familias no pueden pagar sus facturas, si las industrias se ven obligadas a cerrar, si estamos viviendo esta pesadilla hoy, es por culpa de una guerra comercial que Estados Unidos está librando para beneficiar a sus propias industrias. Ojo, el 23 de febrero de este año, un día antes de la invasión, ya se decía que estaban subiendo los precios de los recursos naturales. Por supuesto, el gas natural ha subido exponencialmente por culpa de las sanciones a Rusia, hay que decirlo así. En Europa, por supuesto, porque otros países están comprando ese gas natural más barato. Lo que pasa es que eso no te lo dicen, porque te imaginas que puedes vivir mejor, entre comillas, económicamente, puedes tener más poder adquisitivo sin las sanciones a Rusia que con las sanciones a Rusia. Esto, por supuesto, es algo que se dice
Y es, pues vamos, como si yo fuera ahora mismo el diablo, porque no se puede comentar en Occidente. Pero es verdad, es así, señores. El poder adquisitivo de las familias es algo de cajón. El poder adquisitivo de las familias europeas sería mayor si no existieran esas sanciones a Rusia y si nosotros los europeos nos lleváramos bien con Rusia. Llevarse bien no significa ser amigos y comer perdices y vivir felices, sino que hacer los tratos que más nos benefician a nosotros. Europa debería mirar por sus propios intereses y no lo está haciendo, para beneficiar a las propias industrias estadounidenses. Yo tengo mis teorías aquí sobre el tema de que los políticos europeos van a tener puestos asegurados en Estados Unidos, en algunas empresas muy importantes. He guardado nombres de políticos europeos que tienen mucho poder de decisión, como por ejemplo Ursula von der Leyen o Charles Michel o incluso Jens Stoltenberg de la OTAN, para intentar ver a medio largo plazo dónde van a meterse estos personajes cuando acabe su carrera política. El Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es una de las amenazas más importantes para Estados Unidos, que ha metido sus narices en el mundo a diestro y siniestro, incluso estando a miles y miles de kilómetros de distancia. Amenazó a Alemania con hacer algo al Nord Stream 2, cosa que ha sucedido. Ha habido una explosión entre Dinamarca y Alemania, ¿vale? Entre las aguas de entre Dinamarca y Alemania, y se dice por parte de los medios occidentales que ha sido Rusia. Si hubiera sido Rusia, habría habido una alerta de que había un submarino ruso en esa zona, porque estáis viendo el mapa aquí, nos tratan como si fuéramos absolutos imbéciles, pero realmente la gente que analizáis bien las cosas sabéis que esto no es posible. Hay una guerra del gas por debajo de la mesa y a nosotros nos están enseñando solo lo que está por encima. El gasoducto Nord Stream 2 se completó en noviembre de 2021, es decir, 3 meses antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Esa desesperación de Estados Unidos hace que esta guerra, esta invasión, hubiera empezado por alguna otra causa que no sabemos. Aquí en Occidente normalmente nos dicen que Vladimir Putin le ha dado por invadir Ucrania porque tiene un régimen, Ucrania, que no es dado a los intereses de Rusia. Pero yo creo realmente que debe haber algo detrás. Según lo que dice Vladimir Putin, se está desnazificando Ucrania y desmilitarizando. Pero claro, aquí nos falta mucha información. Hay una persona que habló este 23 de febrero de 2022, un día antes de la invasión de Rusia a Ucrania. George Friedman es politólogo y analista, presidente de la agencia de inteligencia estadounidense Stratfor e incluso asesor del gobierno. Y dijo, cuidado, asesor del gobierno, quiere decir que tiene mucha información. Para Estados Unidos, el principal temor es el capital y la tecnología de Alemania, es decir, el dinero y la tecnología alemanas, junto con los recursos naturales y mano de obra de Rusia. Es decir, se ha querido dañar también la economía alemana. Lo está diciendo aquí el señor Friedman, que es alguien que tenemos que tener en cuenta sus opiniones porque está muy ligado al gobierno estadounidense. Es la única combinación que ha asustado a los Estados Unidos durante siglos. Es decir, que esto no viene de ahora. Alemania y Rusia se tenían que llevar mal siempre. Incluso en la época, la era de Hitler, la era de la Alemania nazi. Esta colaboración llevaría a una pérdida de poder y control sobre Europa. El eje Alemania-Rusia no puede ser una realidad, porque Estados Unidos perdería la hegemonía a nivel global de manera muy rápida. Y sobre todo ahora que China está generando mucho temor en los políticos estadounidenses. Porque vemos que Estados Unidos está totalmente desesperado por la agresividad, el belicismo con el que se enfrentan a Rusia e incluso
incluso dicen ser aliados de Alemania, pero le hacen explotar los gasoductos del Nord Stream. Luego me vais a decir, bueno, es que no tienes pruebas. Es que las pruebas son los comentarios, las declaraciones de Biden, las declaraciones de del otro, las cosas que suceden, hay que analizarlas bien. ¿A quién no le interesa el Nord Stream 2? Aquí lo vemos, 23 de febrero de 2022. ¿Qué quiere Estados Unidos conseguir con todo este embrollo, todo este lío que se ha montado en Europa? Impedir la colaboración de Rusia con Europa y en particular con Alemania. Con Europa tú puedes llevar gas a otros sitios, pero con Alemania no quiero que te juntes. Es decir, Estados Unidos es un país mafioso. Vamos a decirlo así, porque están sucediendo cosas que han generado esta situación. Sea la invasión, sea las sanciones, sea lo que sea, ha sucedido. Y vender su propio gas de esquisto, lutita se llama el propio gas de esquisto. Curiosamente es lo que está sucediendo. Aquí tenéis titulares en los que países europeos ya están recogiendo el gas estadounidense. Qué curioso. ¿Cómo podía llevar Estados Unidos a la ciudadanía europea a aceptar ese gas de Estados Unidos con crímenes, con guerra, con todo lo que tiene que ver con el sentido bélico de la situación? ¿Cuántos periodistas corresponsales de guerra habéis visto en los últimos meses en Ucrania, en el centro neurálgico de lo que está sucediendo? No muchos. Aquí hay mucho que desgranar y algún día la verdad saldrá, pero está claro que estará ahora mismo en documentos clasificados y eso no será hasta dentro de unos años cuando salgan desclasificados. Pues Estados Unidos quiere sustituir, estamos hablando del 23 de febrero, ¿vale? Es que lo digo mucho porque es que es impresionante. O sea, la estafa y la cantidad de energúmenos que debe haber en Estados Unidos para intentar agitar el avispero e intentar que los europeos vivan peor para que los Estados Unidos ganen económicamente. El día que los ciudadanos en Europa, en mayoría, se den cuenta de esto, habrá grandes protestas y habrá gobiernos que no serán pro Estados Unidos. Ya veremos qué es lo que sucede en Italia con Meloni, pero por ahora parece que la han controlado, han hecho de ella una disidencia controlada importante, pero veremos qué sucede cuando a Italia le vaya mal. Estados Unidos quiere vender de 2 a 3 veces más caro su gas natural licuado, llevado en barcos, en metaneros. Y dice esto al final del artículo, este artículo de Presenza del 23 de febrero de 2022, un día antes de la invasión de Rusia. Ahora entendemos la trampa que ha construido Estados Unidos. Amenazar con invadir el Donbass para reprimir a la minoría rusa, que en realidad es casi mayoritaria en esa región, para provocar la reacción de Rusia. Entonces se activarían nuevas sanciones y se justificaría el cierre definitivo del Nord Stream 2. A Europa no le quedaría más remedio que abastecerse de esquisto americano. En resumen, los intereses de Europa y de Estados Unidos no coinciden. También podemos decir que en realidad no estamos ante una guerra entre Rusia y Ucrania, como quiere hacernos creer la propaganda de Washington, sino ante una guerra indirecta entre Estados Unidos y Europa, no Rusia. Porque Estados Unidos cree que puede matar 2 pájaros de un tiro, arruinar la economía alemana, arruinando economía alemana, arruinas economía europea, porque la economía alemana es el motor de Europa, perdonad. Y además generar una inestabilidad o una mentalidad de la gente de que no es seguro para su estabilidad laboral, familiar, económica, etcétera, establecerse en Europa, y esta gente, los cerebros,
fuga de cerebros europea o alemana a Estados Unidos. De hecho, en la época nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos recogió muchos frutos. Esos frutos son cerebros muy importantes. Hubo una fuga de cerebros de los nazis que fueron a Estados Unidos, a parar a Estados Unidos, a las grandes empresas, incluso a la NASA. Con lo cual, no me creo yo que estemos en el lado bueno de las cosas, porque no estamos en ningún lado en Europa. Nos hacen creer que son nuestros aliados cuando realmente nos están estafando y están haciendo todo lo posible para que nosotros no tengamos nada que ver con nuestros propios intereses o no lo veamos realmente. Y para eso están nuestros políticos, que lo único que hacen es venderse al mejor postor. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros. También podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Y estoy encantado de estar de vuelta con vosotros. Por supuesto, podéis comentar en los comentarios vuestras ideas, teorías u opiniones sobre este tema tan engorroso que llevamos meses soportando, esa matraca de los medios de comunicación occidentales que al final lo único que hacen es propaganda de guerra. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.